Ahí está. Sí. Hola, Ah, te la envié. No, lo he puesto ahí que te la envié yo, la sí, solicitud. algo así. Ya ves que yo esto no lo entiendo, no es Pero lo mío. yo tampoco. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí estamos hoy. Hace buen Vamos tiempo. a Primaveral darle. ya. Sí. Pues Bueno, nada, me alegro de verte nuevamente. Y sí, con este tema tan igualmente. interesante, porque estamos en Semana Santa. Sí, Y, y bueno, dentro del mundo cristiano, probablemente, diría yo, junto con la Navidad, esta, esta época de Pascua, ¿no? De- de Cuaresma, es la más importante, ¿no? Y simbólica, ¿no? Porque representa muchísimas cosas dentro del cristianismo, ¿no? Pero bueno, yo me gustaría enfocar este live o este directo, ¿no? Como una forma de conocer a ese Jesús más desconocido, ¿no? Que no es precisamente el Jesús que aparece en los pasos procesionales, las imágenes, ¿no? O detalles de la vida de Jesús, evidentemente inspirada en el Evangelio, ¿no? Que probablemente para algunos han podido pasar desapercibidos. Y casi, bueno, me gusta tanto este personaje y como tú sabes, y bueno, y la gente que me conoce lo nombro mucho en ambos libros, tanto en el libro de Isha, La ilusión del yo, con el segundo libro, A través del espejo, ¿no? Lo nombro muchísimo al personaje de Jesús. ¿Por qué? Porque ha sido una referencia para mí desde siempre. Al igual que, por ejemplo, Nisargadatta Maharaj nombraba a Krishna o cualquier otro de otra crianza, digamos, su infancia de la religión que ha conocido, pues nombrará a otros personajes, ¿no? A Brahman, a Krishna, a Lao Tse, a Confucio, a cualquier otro. Pero en mi caso fue Jesús de Nazaret. Y nada, yo no en ningún momento pensé dejar de continuar investigando la figura de Jesús para comenzar a investigar a otro tipo de figuras, ¿no? Que son ajenas a la cultura que yo he nacido y en la cual he vivido. Y al final somos el resultado de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, del saber que nos han aportado nuestros padres, nuestros educadores en el colegio, nuestros compañeros, ¿no? Etcétera, etcétera, y el lugar, el contexto histórico y social y físico donde nos hemos criado, ¿no? Y en nuestro caso es el cristianismo, ¿no? Así que para mí es un honor poder hablar de Jesús de Nazaret y mucho más en este momento. Y bueno, y adelantar que probablemente este sea el tercer libro. Lo que voy a desarrollar, si da tiempo en este live, y si no, pues lo dejamos para otro, es desarrollar la estructura, el encofrado, o esto sería bueno, un esquema de lo que sería ese tercer libro, ¿no? Y oh, ese qué tercer bonito. libro que podría titularse de mil formas, ¿no? Una de ellas sería Los silencios de Jesús de Nazaret, porque para mí no hay cosa más bella que son los silencios del Nazareno, porque es lo que más habla de él. Aparte Ujú. lo deja a la imaginación del lector o a la imaginación del creyente, incluso de aquel que no cree en Jesús. Todo el mundo tiene derecho a creer o no creer, ¿no? Como tanto negar su existencia como puede ser que existiera, pero no tiene por qué coincidir las palabras del Evangelio con lo que él realmente vivió, dijo y tal, ¿no? Pero bueno, nos atenemos a lo que hay, a lo que tenemos, ¿no? Sí. Y ese personaje, para mí tan especial y tan entrañable, pues yo creo que donde más se manifestó fue en sus silencios. Así que esto, bueno, en realidad esto que voy a expresar habla de los silencios de Jesús. Pero creo Bien. que tú tenías unas preguntas antes de alguien, de Sí, alguna persona que quería hacer una sí, pregunta, ¿no? hay varias preguntas, las decimos rapidito y Podemos para ir, que podemos, saques algo. y Sí, luego entramos ya en la materia. sí, sí, exacto. Bueno, a ver, ¿se sabe algo de Jesús aparte de los escritos en los evangelios? Sí, mira, la verdad que sí, aparte de los escritos canónicos, ¿no? De los evangelios, existen otras fuentes en las cuales hablan de Jesús de Nazaret. Fuentes históricas, tanto judías como romanas, de historiadores romanos, como incluso, aparte de fuentes judías, de otro tipo de religiones, ¿no? Las cuales lo consideran como profeta que existió de verdad, como en el mundo musulmán, ¿no? Y agradezco que esta pregunta nos la haya hecho antes del live para recopilar un poquito de información sobre ello, ¿no?
no muy extendida, porque entonces que no va a dar tiempo a mucho, ¿no? Pero bueno, dentro de la fuente judía me gustaría nombrar a un historiador judío llamado Flavio Josefo, del siglo I de Cristo, ¿no? Este historiador judío que escribió un libro llamado Antigüedades Judías, hacia el año 93 después de Cristo. Imagínate, estamos hablando prácticamente en nada. Si Jesús sospechamos que pudo morir con una edad media, que era la edad común de morir en aquella época, de 30 o 33 años, pues en el año 93 tan solo habían pasado 60 años. Pues ese historiador romano, Flavio Josefo, dice que en aquel tiempo existió un hombre sabio. Bueno, es esta referencia que hace de Jesús, que la voy a leer textualmente porque es muy interesante, algunos denuncian que tiene un tinte de haber sido, habérsele añadido algún texto por parte de cristianos posteriormente. Pero también son muchos los que dicen que tienen mucha veracidad, o al menos hay un fondo veraz, ¿no? Quitando algún añadido que pudiera haber habido, ¿no? Y dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Luego, entre paréntesis, que esto puede ser un añadido, dice si es lícito llamarlo hombre, ¿no? Como diciendo que fue algo o alguien extraordinario, ¿no? Luego continúa la parte que se puede considerar más veraz, ¿no? O veraz. Y la que no, pues la digo entre paréntesis según los historiadores, ¿no? Dice, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Entre paréntesis, dice, él era el Cristo. Delatado por los principales judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquí hace ya una reseña de Pilato, un personaje histórico, ¿no? Y entonces ya Flavio Josefo dice que Pilato lo condenó a la crucifixión y muerte, ¿no? Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Porque, y esto sí viene entre paréntesis como añadido del cristianismo, porque se le apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y luego aparte dice al final, desde entonces hasta la actualidad existen las agrupaciones llamadas de cristianos, ¿vale? Estas partes que están entre paréntesis son las que los historiadores creen que son añadidas. Por ejemplo, afirmar que él era el Cristo, decir que al tercer día resucitó, etcétera, etcétera. Pero el fondo, o sea, el texto fuera de los paréntesis, realmente, bueno, se considera como real, ¿no? Como escrito por Flavio Josefo en el siglo I, ¿no? Luego también Flavio Josefo menciona a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, ¿no? Luego existe fuentes romanas, y voy a citar a Tácito. Tácito, esto, bueno, fue del año 116 después de Cristo, ya estamos un poquito más tardío, ¿no? Pero estamos todavía dentro de una relativa cercanía, ¿no? Al momento del acontecimiento, ¿no? En sus anales menciona a Cristo. Tácito, en el año 116, menciona a Cristo como el fundador del movimiento cristiano, ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Este texto es totalmente veraz, según los analistas, los historiadores, ¿no? De Tácito, o sea que existió el personaje histórico. Aquí no hay añadido que de duda, ¿no? Aparte de la autenticidad del texto, ¿no? Totalmente corroborado, no solamente por el hecho en sí escrito, que existen las fuentes que están en la biblioteca donde deben estar, sino por la comprobación del carbono 14 de los textos que corresponden con esa época, ¿no? Dice, en su anales menciona a Cristo como el fundador del movimiento cristiano, el cual fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Es decir, está situando al personaje de Jesús, al igual que en los evangelios, en un contexto histórico de personajes reales, de los cuales hay datos históricos, como Tiberio, como Pilato, como Caifás, Anás. Esos personajes existieron de verdad. Confirma la existencia de Jesús, Tácito, así como su ejecución y la temprana expansión del cristianismo. Luego hay otro historiador llamado Suetonio, del año 121 después de Cristo. O sea, estamos hablando de unos 100 años después, que tampoco es mucho tiempo, ¿no? 100 años después de la muerte de Jesús, aproximadamente, ¿no? Dice, en la vida de Claudio menciona que el emperador expulsó a los judíos de Roma por disturbios provocados, a instigación de un tal Cristos, posiblemente
esta sea una referencia a Cristo, ¿no? Instigación de un tal Crestus, dice exactamente, ¿no? Es una mención vaga, pero podría referirse a los conflictos que hubieron entre judíos y no cristianos, que son datos históricos igual, ¿no? Luego hay otro conocido historiador llamado Plinio el Joven, del año 112 después de Cristo, también 90 años después de su muerte aproximadamente, ¿no? En una carta al emperador Trajano, que por cierto el emperador Trajano era de aquí, de Sevilla, de Andalucía, de España. Hay un pueblo muy cerquito a Sevilla capital, que era en aquella época Hispalis, ¿no? Llamado Itálica, y ahí nacieron dos emperadores, Adriano y Trajano. Bueno, pues en una carta que envió Plinio el Joven al emperador Trajano, sevillano, español, describe a los cristianos como personas que adoraban a Cristo como un Dios. Ellos creían que Cristo era un Dios y lo adoraban así tal cual, ¿no? No menciona Plinio el Joven, no menciona hechos de la vida de Jesús, pero sí confirma la veneración temprana que se le tenía, de que realmente hubo una veneración, a un tal Cristos, por un lado, a un tal Jesús, por otro. Y bueno, ya lo de Flavio Josefo, un poquito más adornado y un poquito más prosaico, hace una descripción muy exacta, ¿no? Que probablemente haya tenido ese condimento, ¿no? De influencia cristiana posterior. Pero el fondo se conoce que realmente es un documento histórico, ¿no? Y bueno, y he aprovechado la oportunidad de buscar que se podría citar muchísimo más, ¿no? Pero bueno, esto que nos dice algo muy sencillo. Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, es un personaje real, existió, como tú y como yo, históricamente, en un momento de la historia, en un contexto histórico. Existió Jesús de Nazaret. Lo que no podemos afirmar, nadie puede afirmar, que lo que salió de su boca es lo mismo que decían los evangelios. Probablemente sí, pero bueno, o parte, o el fondo, o alguna idea, o incluso a otras ideas que han circulado de unos a otros. Hay un pasaje de Jesús que se sabe cuando le dice, no deis las perlas a los perros o a los cerdos, porque las pisotearán, las despedazarán y se volverán contra vosotros y encima os matarán, ¿no? Quiere decir que no perdáis el tiempo en intentar convencer a nadie de nada, ¿no? Y sobre todo de eso tan personal, ¿no? Que es la verdad que uno descubre, porque no lo van a entender. No es una cuestión de imponer, no es una cuestión de adoctrinar, porque no lo van. Esto o surge o no surge, o se da o no se da, pero es una cuestión de imposición. Por eso me gusta tanto los silencios de Jesús, porque Él enseña sin palabras, con la mirada, con el silencio, con la retirada, con la humillación, con la rendición. Jesús fue una persona que tiró la espada. No invitó a sacar la espada, al contrario, ¿no? Enfundar las espadas. El que a hierro mata, a hierro muere. Esto que dijo Jesús es más antiguo. Por eso digo y es lo que trataba de decir antes, ¿no? De que hay palabras de Jesús como esa que he dicho antes, no deis las perlas a los cerdos, a los perros, porque se volverán contra vosotros, o despedazarán y os matarán. ¿Por qué? Porque la luz, esa verdad, la verdad de la cual hablaba Jesús, o ni siquiera hablaba de ella, sino sus silencios ya hablaban, ¿no? Su falta de no hacía realmente necesaria la palabra, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esos textos, eso es más antiguo todavía. Se supone que Jesús lo había escuchado antes, porque esa misma referencia, ese mismo texto, es anterior al cristianismo. Al igual que ese de que a hierro mata, a hierro muere, es anterior. O sea, Jesús dijo muchas cosas que ya estaban en el ideario popular. Muchísimas cosas. Entonces, muchas de las cosas que aparecen en los evangelios, en el Sermón de la Montaña, algunos dicen, es que ya lo dijo Buda antes. Pero vamos, es que yo estoy diciendo refranes que decía mi abuelo y mi tatarabuelo. Claro. Y si algún día dijeran, coño, un tal Pepe Marto dijo, no, pero si eso ya lo decían sus tatarabuelos 200 años antes. ¿Por qué? Porque el refranero, como le llamamos aquí, el refranero popular,
o esa sabiduría que se le llama en la India, que viene a ser lo mismo que nuestro refranero, es algo muy antiguo y que se hereda de padre a hijo de forma oral. De hecho, la transmisión de la vida de Jesús ha sido transmitida de forma oral, ¿no? Luego, aparte de estos textos históricos que, bueno, que he hecho referencia así por encima, ¿no? Están los evangelios apócrifos, como el de Tomás, bueno, hay un montón, infinidad de evangelios, ¿no? Las cartas de Pilato, etcétera, etcétera, que bueno, aunque no son canónicos, no han sido reconocidos por la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, también es verdad que hay libros reconocidos por los evangelistas, ¿no? En el texto de, bueno, no recuerdo, de 1600 y pico de la Biblia, de Reina de Valera, creo que era, de 1600 y pico, donde aparecen, perdón, la Iglesia Católica tiene textos que no aparecen reconocidos en la Iglesia Evangelista, con la reforma de Lutero, de Calvinio, Zwinglio, la reforma alemana, ¿no? Suprimieron también textos, o sea, que tanto unos permanecieron como luego otros fueron suprimidos, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que los evangelios apócrifos no son reales? Bueno, pues son iguales que los canónicos, ¿no? Lo que pasa es que los canónicos, de alguna forma, hay un libro muy bueno que se llama Origen, de César Vidal, y viene a decir que el evangelio más puro, digamos, el más directo dentro de la comunicación oral, es el de Marcos, el menos contaminado, ¿no? Y el texto Origen, que es un texto primario, una matriz de lo que es el cristianismo, dice que la fuente más, o sea, donde confluyen o todos coinciden en el texto de Marcos. Luego hay textos en Lucas o en Mateo que no aparecen en Marcos. Uno aparece en Lucas, pero no en Mateo, otro en Juan, pero no en el otro. Pero los que, digamos, el único texto que tiene algo en común con todo el Evangelio es el de Marcos. Y es el más cortito, el más resumido, es el más, digamos, y si lo leéis, ¿no? Si leéis los evangelios, veréis como más pureza, más sencillez, ¿no? No hay adorno, no hay, no se percibe un aderezado así o con condimentación, como si fuera, ¿no? Una comida especial, ¿no? Sí, Y había otra pregunta, ¿no? Es que me enrollo demasiado. sí, sí, sí. ¿Cuál es la otra? A ver, ahí están dejando comentarios como quieran. Pero bueno, vamos a la segunda. Dice, ¿qué significa como oveja muda que Jesús supo dominar su ego y no le daba importancia a los demás? Esta es la segunda. Bueno, lo de dominar el ego, no, no creo. Es verdad, o sea, como dice, como oveja muda ante los trasquiladores, perdón. Esto es una profecía de Isaías, en el capítulo 53, narra lo que teóricamente era la profecía de la llegada de Jesús y cómo moriría. Y dice que fue llevada al matadero como oveja muda ante los trasquiladores. Te lo explico. Jesús realmente no enmudece del todo hasta Getsemaní. En Getsemaní y es lo que trataré de explicar en el libro cuando esté terminado, evidentemente, porque de momento es un boceto, ¿no? Un encofrado. Es que Jesús, el personaje, el ego, el yo, ¿no? El yo soy esto, yo soy aquello, yo soy de aquí, yo soy de allá, no soy, si soy. Todo esto que se revuelve, todo el ego de Jesús muere en Getsemaní. Es donde muere el hombre. ¿Por qué? Porque ahí es el último momento donde Jesús se resiste a no morir. Él no quiere morir. Él no quiere realmente, como no queremos nadie. Entonces, él se revuelve y sabe que va a morir. No tiene más remedio. Y ahí es cuando Jesús se rinde. Y ahí es cuando, a mi parecer, por lo que yo he leído del Evangelio, detecto que muere el yo y enmudece, como una oveja es llevado al Calvario, al matadero. Enmudece radicalmente. Enmudece ante Caifás en el Sanedrín, enmudece con la mirada de sus amigos cuando lo traicionan, enmudece ante la entrega de su íntimo amigo Judas, enmudece ante Pilato, hasta tal grado que se maravilló. Pilato se maravilló del silencio de Jesús. Y enmudece cuando lo azotan, cuando le escupen, cuando lo apalean, cuando lo crucifican, que prácticamente no
puede llegar vivo a la cruz, aunque sí llega vivo, y le da tiempo a soltar un último aliento, 7 palabras, que probablemente no da tiempo de explicarlo, si no ya lo haremos en otro live, y que Esa son sería profundas. la tercera pregunta, estaría Vale. bien también. Hay una, Entonces, a lo que yo iba, y ya termino con esa segunda pregunta, sí, era que cuando dice como oveja muda ante los trasquiladores, no es que Jesús no tuviera ego. Jesús se manifestó, lloró por la muerte de Lázaro, Jesús insultó a los escribas y fariseos, lo insultó con palabras como raza de víboras, sepulcros blanqueados, blancos por fuera y podridos por dentro, ¿no? Le llamó, o sea, lo insultó. Él se enfrentó físicamente a los vendedores en el mercado, tirando los puestos y azotando con un azote a los vendedores que había allí. Es decir, era un hombre normal y corriente, con un ego como todos, con una arrogancia como todos. Y como persona normal que era, él lloraba y tenía que hacer su necesidad y toda su historia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Lo de como oveja muda ante los esquiladores es a partir de Getsemaní, según lo que yo he detectado. Y perdona que te haya cortado no, pregunta. yo te andaba cortando a ti, pero bueno, pasamos con la tercera entonces, ¿verdad? Venga, estupendo. Y ya vamos al otro. Dice, cuando Jesús dijo que había que perdonarse 70 veces 7, ¿qué quiso decir? ¿Quiso decir que hay que dominar nuestro ego y perdonar todo? Bueno, el 7 en la cábala judía, en el libro de A través del espejo, hablo de la cábala judía también, ya aprovecho que lo tengo aquí. Hay un capítulo que está dedicado al judaísmo y a la cábala, concretamente a la numerología y demás, ¿no? Para los judíos el 7 significa infinidad, infinito. Imagínate, si el 7 es infinito, 70 veces 7 es para siempre. Y perdonar, ¿pero a quién perdonas? Te perdonas a ti mismo. Porque ¿quién hay aparte de ti? Porque ese al que tú crees que has sido herido, que has sido azotado, que tú has sido humillado, que te han insultado, ese está en ti, está en tu cabeza, está en tu mente, ¿no? Entonces, cuando decía perdona 70 veces 7, yo creo que no es un dominio del ego, porque nadie puede dominar al yo. Nadie tiene autoridad y quien diga eso se está engañando a sí mismo. Aparte que científicamente, y lo he dicho muchas veces, y hay bibliografía sobre esto de neurociencia, de que el pensamiento emerge y florece espontáneamente. Nadie puede decidir voy a pensar. Nadie. Y nadie puede seleccionar el pensamiento que va a aparecer. Luego, nadie puede morir al yo. Eso es una forma simbólica o alegórica de hablar. Tú caes rendido como cayó Jesús en Getsemaní. Pero no porque Jesús dijera, yo voy a dominar mi ego, no. Porque si no cae doblegado y se rinde a tal evidencia, hubiera fallecido allí mismo de un ataque cardíaco. Bueno, llegó a sangrar por los poros de la piel. Y un ataque de pánico de esa magnitud puede provocar un paro cardíaco y haber provocado la muerte. Una resistencia activa a lo que deba ser puede ser letal. De hecho, la mayoría, si tú te paras a pensar, la mayoría de los sufrimientos que todos padecemos es la resistencia a aceptar lo que tiene que ser. Exacto. Cuando tú tienes que pasar por el aro, hay que pasar por el aro. Y el que se resista lo que hace es retardar la agonía. Y cuando retarda la agonía, que no hay cosa peor que un preso en el pasillo de la muerte, ¿no? En esto como es los que van a los reos a muerte, no hay cosa peor que aletargar o prolongar su estancia en el corredor de la muerte. ¿Por qué? Porque se activa la imaginación. Entonces, ¿qué ocurre? Se trata simplemente de aceptar. Pero nadie domina el ego, como nos preguntan, nadie. Ni siquiera Jesús lo demostró que lo dominara, porque él perfectamente no tenía por qué haber azotado a los vendedores en el templo, ¿no? O no tenía por qué haber llamado sepulcros blanqueados a los escribas y fariseos. ¿Por qué lo hizo? Pues porque surgió así, porque vino así. Lo mismo que tú un día te enfadas y discutes en un mercado o en la calle con tu vecino o un compañero o una compañera en el trabajo, te cae mal, no te cae simpático y estás todo el día discutiendo. Pero ¿qué ocurre? Que al final todo cae por su peso, porque va a ser lo que tenga que ser.
queramos o no queramos. Mm. Sí. ¿Y había más preguntas? No, esas eran las 3. Y Vale. 3. Si te Bueno, parece, no sé si esto se corta a la hora, porque la otra vez no se cortó, la segunda vez no. Pero bueno, ahorita llevamos yo si te parece, media. Llevamos vale, vale. 30. Bueno, Se si me fueron. sale un aviso, como tú lo Sí, ves, creo que tú lo verás, si sale un aviso de que se va a cortar, pues tú me lo dices y sí, cortamos y ya seguimos sí, todavía, ¿vale? sí, Bueno, sí, sí. se titula Los silencios de Jesús de Nazaret. Como oveja muda ante los trasquiladores, él no abrió su boca. Esta es la profecía de Isaías en el capítulo 53. Y comienza diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y quiero que veáis cómo aquí hay mucha no dualidad, ¿no? Que la no dualidad no es solamente exclusiva de la India, ¿no? Ni del brahmanismo, ni del taoísmo, ¿no? Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Se pregunta Isaías. Él no responde. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y no responde. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Fíjate el detalle. Primero, no responde porque no hay nadie que pueda responder. Segundo, ¿recuerdas cuando